¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos en La Silla Roja, este espacio abierto al análisis, a la crítica, a la reflexión. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio y le damos la bienvenida a Francisco González, una persona con una amplísima trayectoria, primero en el sector público y ahora en el sector privado en diferentes ámbitos. Él es presidente ejecutivo en este momento de Industria Nacional de Autopartes, esta agrupación de la cual vamos a platicar. Paco, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, Víctor, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Víctor, buenas noches. Buenas noches, Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Pues empezamos por este sector que está organizado en la INA, Industria Nacional de Autopartes. Cuando pensamos en la industria automotriz, casi siempre tenemos en la mente las armadoras, los coches que conducimos, donde nos transportamos, pero quizás la parte más importante de la industria automotriz no se ve, que es la producción de las partes que conforman el vehículo. Sería útil para el público tener una panorámica de qué es en México la Industria Nacional de Autopartes, qué alcance tiene, qué representa, Paco. Con mucho gusto. Bueno, pues es la industria manufacturera más importante del país. Tenemos cerca de 900,000 empleados en la parte del sector de autopartes. Tenemos una producción de 107,000 millones de dólares y una exportación de 90,000 millones aproximadamente. ¿Pero qué significa esto en parámetros? Bueno, hablamos de remesas, 50 y tantos, hablamos de petróleo y sus derivados, 30 y tantos, hablamos de turismo, del que tanto aplaudimos, al igual que de agroalimentario, que está en los 20 y tantos. 90,000 millones es lo que comprende el sector de autopartes. Con este gran número de empleados, de colaboradores de la industria, con ingresos importantes, porque son sueldos, es un sector bastante bien pagado, bastante estable, que da una buena preparación y formación a quien trabaja en la industria. Junto con esto puedo decir también que viene siendo una huella importante que se ha venido multiplicando porque se trabaja con calidad, se trabaja con benchmarks internacionales, ya que exportamos tanto, pues tenemos que ser los mejores. Y hemos mejorado dentro del mundo automotriz que el sector de autopartes le acaba de ganar a Alemania la posición número 4. Éramos el quinto mejor, ahora somos el cuarto mejor. Es un sector que mundialmente es reconocido y que en México somos el INA Inside, a comparación de lo que se decía el Intel Inside. ¿Qué significan las autopartes? Es decir, ¿qué es lo que se produce en México? Porque, digamos, uno pensaría una autoparte, pues es un motor, o también es una gomita que va en determinada parte del vehículo. Más o menos que, digamos, si pudiera trazarse un mapa de las autopartes, ¿qué tipo de producción hacemos en México? Bien, vamos a la inicial, que es el chasis, que es la parte donde se soporta todo el auto. Eso lo hacemos en México. La parte de los motores los hacemos en México. Tenemos varias armadoras de motores. Y de las partes dentro de los mismos motores, desde los cabezales de aluminio, por ejemplo, desde toda la estructura, desde la misma bujía, hasta todo lo que se requiere para la construcción del motor. Pero no nada más eso, los frenos. Somos de los mejores productores de frenos en el mundo. Pero no nada más eso, llantas. También se exportan de llantas a Estados Unidos. Pero seguimos con otros materiales. Y en eso voy a hacer una expansión de materiales. Manejamos la parte de todo lo que son las chapas de puertas, que tienen mucho, por ejemplo, molibdeno, o trabajamos, por ejemplo, también con vidrios y cristales. Somos, en este sentido, también un país de alta calidad en la producción de todo lo que son los parabrisas, por ejemplo, y los vidrios laterales. Bolsas de seguridad, las bolsas estas que se inflan cuando chocas, también somos número 1, tiene que ver con la parte plásticos y hules. En la parte de materiales, dentro del cockpit, de la cabina de piloto, o dentro de la cabina, a final de cuentas, donde uno se sienta, los asientos, los materiales de telas, de sintéticos especiales, de tipo piel o de mismo piel, la parte de integración en un solo
un armatoste, podemos decir, en un solo equipo, de muchos materiales para que se integre precisamente de una forma agradable a nuestra conducción. Pero tenemos también obviamente baterías, tenemos por supuesto también las bandas, todos los equipos movibles. A nosotros como usuarios de un coche pues estás acostumbrado a conocer la autoparte que compras y cambias, como los filtros, como las bandas, como las baterías, pero atrás de eso hay algo, por ejemplo, los arneses. Ahí somos campeones en arnés. El arnés es las venas que tiene el vehículo para comunicarse y cada vez necesita más puntos de contacto, desde el sensor de la lluvia, desde el sensor que te hace pip, pip, pip para en la reversa, desde la parte del sensor de temperatura del motor. Todos esos arneses son kilómetros y kilómetros que van dentro de un coche. Víctor. Sí, valdría la pena, Paco, recordar qué pasó con la industria de autopartes en México en los últimos 3 años, ¿no? Quiero decir, de la pandemia para acá, porque fue un sector, la industria automotriz en general, muy afectado. Tuvimos 3 meses de confinamiento, de cierre, ¿no? No fue una industria, en principio, declarada como esencial y se cerró. Y vino una crisis muy fuerte, ¿no? en la industria, y todavía el año pasado teníamos esta colita o este coletazo de la crisis con el tema de los semiconductores, los chips, ¿no? Que son piezas pues más especializadas, que hubo desabasto, y eso pues atrofió a toda la industria en el mundo, no solamente en México. Pero ¿qué ha pasado con la industria de autopartes en estos años? Bien, primero empezamos con precisamente el inicio de la pandemia, donde al no ser esencial se cierran las plantas. Viene una necesidad del mundo que toca puertas a los más altos niveles en las autoridades en México para solicitar esa apertura. En algunos casos a nivel estatal o a nivel federal se consigue la apertura y se consigue revitalizar la industria. Una industria que, como bien dices, no nada más era abrir la planta en México, sino echar a andar toda la cadena de suministro, echar a andar la cadena de suministro de China, que no venían las cosas, los puertos estaban cerrados, los contenedores a lo mejor llenos pero no podían transitar, o vacíos y nadie los podía llenar. Tenemos problemas en su momento, en abril del 21, 22, sí, estuvo la parte del Evergreen, este barco que se atravesó en el canal de Suez, que también por ahí lo que podía pasar se atoró y generó problemas y tuvo implicaciones en México. Y la más fuerte, de la que más se comentó, en ese momento fue la parte de los chips, de los semiconductores. Efectivamente hubo una disrupción muy, muy fuerte, y cuando tú querías comprar un auto, pues te decían, venga en un año, pero páguelo ahorita. Ya se ha venido reduciendo esa cadena, todavía existe problemas en la parte de algunos semiconductores, pero ya es muy marginal lo que se tiene de problema. La parte de todo lo que fue el suministro en general, faltaban contenedores. Era de dónde traigo yo, cómo las traigo, aunque las tenga en China o en India o demás. No nada más era el problema del chip. Todo esto obviamente levantó la ceja a muchos preocupados consumidores, entiéndase empresas Tier 1 o las armadoras OEMs, y dijeron, pues los necesito más cerca. Entonces ha sido un disparo para el nearshoring fantástico, para México concretamente, pero también tenemos la situación, no nada más de esos 3 años que comentas, tenemos un atravesamiento de una guerra, donde también tuvimos un problema. Por ejemplo, voy a poner 2 de los materiales, paladio y neón. Dicen, pues yo no veo en mi coche paladio ni neón. Efectivamente, el paladio no se ve, pero viene en el catalizador. Entonces se ha visto de cómo reducir la cantidad de paladio necesaria para que se mantenga en el catalizador funcionando. Paladio, Ucrania produce 50% del consumo mundial. O neón, dices, bueno, pues sí, yo veo es para las placas, para alrededor de las placas, esos neones verdes, azules y de otros colores. No, el neón se usa para la producción de chips. Es un gas neutro, como lo podemos ver en la tabla periódica, y que se requiere para que el grabado de los chips se haga en ese ambiente. Si falta neón, faltan chips. Entonces fueron de esas cosas que también siguieron aumentando la problemática, pero ya pasado estos 3 años, hemos recuperado en el sector autopartes los niveles de producción y superado prepandemia, o sea, ya estamos mejor que antes, en pocas palabras, también en empleo, también en exportaciones, y en términos generales bastante bien establecidos. Hay faltantes de chips, como decía todavía, pero ya estamos en un punto que hemos podido superar esta situación. Paco, pocas industrias en el mundo están cambiando en el sector manufacturero como la industria del automóvil. Está migrando
Algunos dicen que lo va a hacer todavía más rápido, pero ya está migrando a una fuente de energía diferente o a fuentes de energía diferentes. Por años, por décadas, seguimos teniendo el motor de combustión interna que funciona con gasolina, pero pues ya hay compromisos para que en un lapso de 10 años todos los autos nuevos de un montón de armadoras sean autos eléctricos, sean autos que no requieran gasolina o lo hagan marginalmente. Y eso implica para muchas autopartes pues un reto gigantesco. Yo me imagino, por ejemplo, aquellos fabricantes de motores, de los monoblocks, cuando uno estudiaba esto, pues, los cilindros que suben y bajan con la chispa de la bujía, etcétera. Pues esos yo creo que o van a cambiar radicalmente o van a desaparecer de los sistemas motrices. ¿Cómo está afrontando la industria de autopartes esta migración tecnológica que viene con tal fuerza? Bien, primero en reconversiones. Las plantas se están reconvirtiendo de una forma muy interesante, con mucho compromiso de empresarios y con mucho compromiso también de las empresas que están llegando con nuevas tecnologías. Nuevos materiales están llegando, por supuesto, y nuevas formas de hacer las cosas. Pero algo importante es que estamos viendo en un horizonte, sí a 10 años, que va a haber promedio para dentro de 10 años una producción de 30% de los autos eléctricos. 70 en 10 años van a seguir siendo de combustión interna. La migración va a ser muy importante, pero no es una migración final, que es lo que vemos. En este lado del mundo, en este continente, hablamos básicamente de litio, electrificación por litio. En Europa, estuve en el mes de septiembre del año pasado en Hannover, en la feria más grande de lo que son camiones, pasajeros, autotransporte. Todo lo que son vehículos pesados, y están en hidrógeno. Tuve la oportunidad de estar hace menos 2 meses en Tokio, me subí a un auto que consume hidrógeno. Las tecnologías seguirán evolucionando y lo que se ve es que en este momento es un impasse necesario, el brinco con litio, ya sea eléctrico 100%, ya sea híbrido o ya sea híbrido conectable. Cualquiera de las 3 tecnologías tendrán una preponderancia en cómo estemos movilizándonos todos, pero no descartemos que hidrógeno puede ser también combustión. Entonces, a lo mejor son momentos, obviamente, del que hace los pistones, que tienen que tener más creatividad, pero no es una muerte cantada de que ya no vuelva a existir este uso de ese tipo de tecnologías. Es decir, no percibes una amenaza para todo nuestro ecosistema automotriz, donde las autopartes pues son esenciales. ¿No percibes una amenaza en esta transición tecnológica? En este momento es una oportunidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que el auto eléctrico es importantísimo y es gracias también a las inversiones que se han anunciado recientemente un destino al que estaremos llegando, no es el 100% de la movilidad que estamos esperando, por muchas razones. No tenemos en este territorio la posibilidad de tener estaciones de carga en todos lados. Por otro lado, las estaciones de carga tienen que ser muchas, porque la carga, por rápida que sea, son 40 minutos. En tu coche son 7 minutos el llenado del tanque. Multiplicas y tienes que hacer fila para cargar tu etcétera. Pero la parte de híbridos está funcionando muy bien. Es una oportunidad para este sector, porque ahora vendes en el de combustión interna que tiene el híbrido, y en el eléctrico también. Entonces estás multiplicando el número de partes necesarias en un mismo vehículo. Más chicas las partes, es cierto, ya no se ven los motores tan grandes. Hay una tendencia a reducir el tamaño del motor, pero las partes siguen existiendo. Entonces vemos nuevos materiales también, nuevas cuestiones también de ver qué materiales ligeros se pueden usar, desarrollo de nuevos líquidos para enfriar las baterías, nuevos materiales como el grafeno que requiere la batería. Decimos que es de litio, pero el 8% es litio. Níquel, que es un 9% más o menos, y grafeno el 30%, pero son baterías de litio, se les ha dicho, ¿no? Por la parte del ánodo y cátodo. Pero requieres muchos materiales, muchas posibilidades que se abren, inclusive en tiers muy bajos, esto es, desde la materia prima. El grafeno que se usa en Estados Unidos, todo se importa de China. Bueno, Sonora también tiene unas minas de grafito para producir el grafeno impresionantes. No hay que ir hasta allá. Oye, el litio también, sí, también, pero podemos empezar a ver muchas otras cosas que hay. Entonces es revisar qué oportunidades hay, y con el nearshoring están buscando precisamente empresas de todos lados, socios en México, para poder seguir creciendo.
Bueno, este escenario que nos platicas de que en 10 años todavía el 70% de los automóviles serán de combustión interna, México definitivamente también tiene que dar el giro hacia la electromovilidad, ¿no? Tiene que ir poco a poco, va a ser también gradual en función de este escenario que nos cuentas. Pero ahí creo que falta una pieza que, digo, no en este momento, pero sí va a ser necesaria, que es el tema de los créditos y los estímulos fiscales, como ya existen en Estados Unidos, en China incluso, y en Europa, ¿no? Cosa que, bueno, aquí todavía no lo tenemos, digo, el gobierno no lo tiene contemplado porque pues, hay una estrechez en las finanzas públicas, pero es algo que va a ser necesario, ¿no? Definitivamente, aquí hablando de 3 niveles. En autopartes definitivamente nos está yendo muy bien porque estamos exportando partes de electromovilidad ya. El 20% del Tesla que se produce en Austin es mexicano. El 80% del Mach-E, del Mustang que se produce en Cuautitlán es mexicano. Entonces ya estamos mucho en esa parte, nos está yendo muy bien hacia la electromovilidad en todo el sector autopartes. 127 proveedores mexicanos ya proveen a Tesla, por ejemplo. En la parte de venta de autos, de producción de autos eléctricos, fueron 79,000 autos los que se produjeron, van a ser 140,000 y va a seguir creciendo esto, a llegar a este porcentaje que comentaba en producción de autos eléctricos. Pero recordemos que se exporta 80-90%. El uso y venta de autos en México efectivamente requiere como punto esencial la parte de los subsidios. Como ya aplicaron en el Inflation Reduction Act de Estados Unidos, este subsidio, como hubo en Europa en algún momento y están reevaluando que vuelva a existir, es el detonador para poder entrar a estas tecnologías. Como en todos lados, el primer producto requiere una promoción. Y en este caso, si la armadora no lo puede dar, porque ya invirtió en el desarrollo, creo que es importante que el gobierno complemente. Pero algo que hace falta en las tres, en el éxito de las autopartes hacia la producción de todo esto que tiene que ver con electromovilidad. Los autos que van a empezarse a producir en forma increíble en México también para exportarse a Estados Unidos, con las nuevas plantas de BMW, Tesla, General Motors y Ford enfocado a ellos y otros que vienen ya en camino. Para todo lo que estabas comentando de estos subsidios y necesidad de incentivos, llamémoslo así, algo que en todo se necesita es energía limpia. Ese es otro problema porque, pues, ¿para qué te voy a dar incentivos si vas a seguir consumiendo combustible? A través de los cables, distribuciones y demás, va a seguir siendo combustible, no tiene ningún sentido. Claro, sí, sería como más importante, clave, pues, ¿no? Tener energía limpia, ¿no? Así es. Sí. Infraestructura, logística, digo, entre una serie de factores que se requieren. Toda la cadena. Sí. Hay quien dice que si tuviéramos hoy hipotéticamente el 100% de autos eléctricos en México, pues estaríamos tal vez inclusive contaminando más, porque se cargarían con electricidad producida por combustibles que emiten CO2, combustibles sucios. Entonces realmente para que la ecuación cierre se necesita, sí, otra fuente de energía, pero que sea también primariamente generada por energías limpias, por fuentes renovables. Paco, has hablado varias ocasiones en esta conversación del tema del nearshoring, del proceso de relocalización industrial. Y hay todo un debate del alcance del nearshoring. Nos sorprendió el dato de inversión extranjera en el último trimestre del año, reportado por primero la Secretaría de Economía, luego el Banco de México. El último reporte del Banco de México pues es de menos de 2,000 millones de dólares la inversión extranjera, poco más de 2,000 si se toma la inversión extranjera bruta, o sea, sin descontar la de mexicanos en el exterior. Y era de esperarse quizás un volumen más alto por lo que tuvimos en los primeros meses del 22 y porque pues hemos escuchado y visto el interés de muchas empresas manufactureras de instalarse en México. Y uno de los ámbitos, sin duda, más prometedores es el de las autopartes. Realmente, ¿cómo caracterizas, qué alcance tiene hasta ahora este proceso de nearshoring? Bueno, viene en forma muy fuerte, muy grande. Tenemos varias empresas que están solicitando información. Tenemos estudios con distintas organizaciones, bancos, instituciones. Y en general lo que se marca es que hemos tenido
2 escalones en el pasado, después de la firma del entonces Telecan. El primer escalón fue inversiones en el sector de autopartes de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. Y el segundo escalón fue con la firma del USMCA, del TEMEC, que subió a 2.200, 2.500. Y con la parte del nearshoring tenemos, ahora sí que el mapa armado por intereses constatados, que va a subir entre 3.500 y 4. El año antepasado fueron 3.500, nos sorprenden también los números, pero hay que recordar que es registro. Esto en mis vidas anteriores me tocaba ver que teníamos un anuncio ese año de 10,000 millones y no se veía registrado hasta el siguiente. En el caso de autopartes pasa eso porque son líneas que se van instalando en los siguientes 3 años, son negocios a largo plazo. Es brincando de sector, el turismo puede anunciar, pero el hotel no está en ese año, sino en años siguientes. A diferencia de la parte, por ejemplo, agroalimentaria, es mucho más rápido, salvo que hablemos de vides que tardan en producir, pero lo que es agroindustria rinde muy rápida la inversión o se puede instalar muy rápido. La automotriz tarda, ¿no? Una planta, por ejemplo, BMW anuncia 2027, Tesla empezará a producir el año que viene, pero de aquí a que tenga el ramp-up a los números que marca, va a tardar y por consiguiente todo el sector de autopartes tarda porque tarda en madurar. Cada sector tiene un diferente echado a andar. Por ejemplo, la parte de energía eólica, teniendo los estudios, en cuestión de 6-8 meses puede echar a andarse un parque eólico. Las torres, todos los sistemas que se requieren. La parte de celdas solares puede ser de 6-8 meses también. Pero una inversión, como digo, de autopartes tarda en reflejarse. Entonces yo creo que es una cuestión de registro. Los números, para mí el mejor estudio lo hizo Merrill Lynch, no comparando negativamente, los otros son muy buenos, pero muy a detalle de los intereses de las empresas que se han estado instalando y es superior el número no registrado seguramente de estas empresas. Sí, se puede hablar de un nearshoring automotriz. Digo, algunos analistas ya lo señalan así, ¿no? Ya le ponen esa etiqueta. Y yo he platicado con algunos banqueros que me han comentado que hay una llegada fuerte de empresas asiáticas autoparteras a la zona norte del país porque pues vieron la oportunidad, como decías al principio, con la pandemia. En lugar de traer las piezas, pues mejor las venimos a producir y estamos cerca del principal mercado de consumo. ¿Sí se está dando ese movimiento tan acelerado de empresas extranjeras en México? Déjame ponerte el ejemplo que es creo el más práctico. Lo dio CBRE en la reunión de la ANPIP de la semana pasada y estamos viendo que cerca del 40%, ellos dicen el 37%, pero bueno, el 40% de la llegada de empresas a los parques industriales es del sector autopartes. Entonces sí, el efecto está clarísimo que viene, no nada más eso, sino el pipeline que traen, las posibilidades de nuevas empresas que se establezcan, que hemos pasado nosotros, que llegan por otros lados, que envían embajadas, etcétera, organismos de todo tipo, sigue siendo y mantiene esa consistencia de un 40% de este interés. Se habla de ventanas de 2-3 años y demás. Hay que ver las 3 causas por las que se está dando el nearshoring, ¿no? La primera que considero es la de cadenas de suministro, que tiene que ver básicamente de tener cerca al proveedor después de todos estos miedos que surgieron, y ese nearshoring tiene que ver con tener chips, semiconductores en Arizona, de tener las plantas que se están buscando en México. Entonces ese nearshoring está claro. Luego está el friendshoring, que ese no nos los trae a México necesariamente. Apple se mudó de China a India, ojalá hubiera sido aquí, es friendshoring, con más amistosos. Y el tercero, y ese es el que tiene que ver solo con autopartes, es el nearshoring de la relación con Estados Unidos, básicamente, y Canadá, por supuesto. Tiene que ver el TEMEC, ¿sí? Ubicación geográfica. Que subimos de 62 a 75% la integración. Pero uno muy importante es que la administración Biden está ayudando mucho al sector automotriz. Sí, claro. Hablabas tú del nuevo tratado, del escalón que representó, pero también ahí hubo un jaleo a la hora de aplicar el tratado con este panel que se realizó el año pasado, donde había criterios de medición de
del valor agregado, de si era Norteamérica o si era específicamente la parte generada en Estados Unidos. ¿Qué pasó con él? ¿En qué vamos en ese diferendo? Entiendo que ya hubo resolución, una resolución favorable para México y Canadá, desfavorable para Estados Unidos, pero ¿qué sigue en ese proceso, Paco? Que simple y sencillamente se reconozca el fallo del panel. Vemos altamente probable el reconocimiento es por parte del gobierno de Estados Unidos y la implementación correspondiente en aduanas de que reconozcan que las partes mexicanas cumplen con el valor de contenido regional y las canadienses. Es en esta semana y la siguiente. Y por cómo está la situación, si ellos no reconocieran este panel, pues significa que dejan un ambiente abierto para no reconocer los fallos de los paneles. Entonces no vemos muy probable que no lo reconozcan, depende del gobierno de Estados Unidos a fin de cuentas, de Catherine Tai, y esperemos esta semana todavía para que ya se implemente en aduanas y en la forma de operar la operación, como estamos diciendo, que se debe de considerar el valor de contenido regional por el porcentaje de producción y no como lo estaban implementando ellos. Algunas versiones señalan que pues, a las propias empresas norteamericanas también les conviene esta visión que resultó del panel. En todo caso, la presión vino de las organizaciones sindicales de la industria automotriz norteamericana. ¿Fue así? Sí. Realmente, no nada más a las empresas, a los consumidores, si se pusiera esta regla, los autos tendrían un aumento en precio de entre 20 y 40%, porque no hay la forma de tener todo en producción en estos tres países. Te hablo desde conceptos de tierras raras, por ejemplo, que vienen de China. Tenemos algunos productos que definitivamente sí salen más baratos en otras zonas. O sea, el tener el 75% es ambicioso, ha sido comprobado que se puede conseguir con una serie de reglas extras de acero, de aluminio, etcétera, de mano de obra, del costo de mano de obra. Yo creo que tensarlo como quería Estados Unidos prácticamente al 100% hubiera sido una situación negativa para las empresas, para los consumidores, para el mercado en general, inclusive para los sindicatos. Hay un tema del cual has hablado en las últimas semanas, que es el de Tesla y las implicaciones que va a tener la llegada de Tesla para el sector de autopartes. Si nos permites, vamos a hacer una breve pausa y regresamos justamente para hablar de este anuncio que se hizo apenas hace algunas semanas y las implicaciones que tiene para el sector autopartero mexicano. Estamos en La Silla Roja conversando con Francisco González, presidente ejecutivo de Industria Nacional de Autopartes. Una de las noticias económicas más relevantes de las últimas semanas fue el anunciado arribo de Tesla a México. Una planta que va a fabricar vehículos de esta marca, que se va a instalar en la periferia de Monterrey, en Santa Catarina. Y de la que se ha hablado, que bueno, puede producir una gran cantidad de vehículos, pero también a demandar gran cantidad de partes automotrices. ¿De qué tamaño va a ser el impacto, Paco, de la llegada de Tesla a México para el sector de las autopartes? Primero, es un espaldarazo buenísimo de confianza, porque significa que desde el mismo punto de vista mundial, Tesla tiene gran reconocimiento, y si alguien de esa estatura reconoce al país para invertir, es muy bueno. Reconocer que ya llevamos años trabajando con Tesla, hablaba de 127 proveedores. Tenemos unas experiencias todas positivas con Tesla, entonces todo esto es un impacto primero cualitativo muy bueno. En cuantitativo, debo de hacer aquí armar un paréntesis, porque no tenemos la información específica, salvo que son 5.800 millones y es en Santa Catarina, y piensan producir antes o terminar la planta antes del 31 de diciembre. Entonces, tomemos parámetros de las otras gigafactories que tienen ellos. El otro, pues el de Alemania o el de Shanghai, otra gigafactory. Estas tienen una superficie avisada de 300 hectáreas.
aprox. ¿Qué significa eso? Que es el tamaño de la planta más grande que tiene México en este momento, que es Volkswagen. Entonces eso ya es una situación importante en dimensiones. En empleos, insisto, tomando el parámetro de allá, no han avisado, no han informado cuál será, son 12,000 empleos, eso más o menos macha, y tener una producción de hasta entre 500,000 hasta llegar a 1,000,000 posibles, pero 500,000 de autos, de vehículos. Si tomamos, todo estoy haciendo parametrizaciones, sí, no tengo todos los datos fijos, pero 500,000 de autos, más el crecimiento de unos 260,000, 300,000 autos de la de BMW que anunció de la Neue Klasse, pues estaremos hablando de unos 800,000 autos, más, nada más de eléctricos que no se tenían contemplados. Estos 800,000 autos, pues para tener una idea de la producción actual, México en promedio 3,700,000, más 800,000, ya brincaríamos a 4,5 millones. Esto viene siendo pues cerca de un 25% de aumento en ventas. Ahora, no es 25 más de producción, no vamos a aumentar 25% más en autopartes, pero sí un porcentaje que estamos estimando que va a ser superior al 10%. ¿Por qué hago un brinco ahorita ya no tan cuantitativo después de dar tantos números claros? Por los procesos y el tipo de piezas que traigan los nuevos autos. Me queda claro que en interiores son más exigentes, pero en motor requieren menos piezas. Entonces los parámetros son genéricos, eso directamente en Tier 1. Cuando vamos a Tier 2 y Tier 3 y otras... Es decir, son proveedores directos los de Tier 1. Correcto. Tier 2 y Tier 3 son los proveedores de los proveedores y los proveedores de los proveedores de los proveedores. Correcto. Ellos, el impacto que se ha tenido en el pasado, tuvimos por ejemplo el ejemplo de la llegada de japonesas al Bajío, tuvieron un impacto por cada dólar que entraba, empresas de autopartes y servicios relacionados, logística y demás, tenían entre 7 y 9 por cada dólar, entraban 7 y 9 dólares más de las empresas alrededor de ellas. Entonces se estima que puede ser una interesante cantidad en monto de inversión, en monto de producción y obviamente, para mí lo más importante, en nivel de capacitación. En la INA estamos trabajando para que desde hoy se tengan los ingenieros necesarios, los técnicos necesarios, porque no es nada más el técnico, llamémoslo así, ya no es un técnico electricista, sino un electrónico. Es mucho más específico, hay que tener cuidado y hay que entrenar inclusive a los talleres. Un mantenimiento de un auto eléctrico te puede matar. Las cargas que se tienen son muy altas. Entonces, esta reconversión está interesante, estamos trabajando en ella, pero es a final de cuentas subir la vara, subir el benchmark que tenemos y suena muy bien. Sí, Víctor. Sí, es que han salido varios análisis, ¿no?, sobre la llegada de Tesla y recordaba que hay uno de Morgan Stanley, que no sé si lo viste, sí, en donde dice que podría generar exportaciones adicionales a Estados Unidos por 15,000 millones de dólares. Esto es un incremento del 3.5% o un aumento de 10% en las exportaciones relacionadas con automóviles. Pero el tema es que esta llegada de Tesla a México abre una oportunidad grande para la industria nacional, para los proveedores mexicanos, ¿no? Porque justamente creo que esa es la apuesta. Digo, ahora lo dirás si es cierto, pero leí que un auto eléctrico requiere más autopartes que uno de combustión interna. No sé si requiere más especialización de autopartes. El número te puede decir, pues es el motor, sí, pero en el motor viene mucho más especializado el motor. A veces es conforme como contabilices las piezas utilizadas. Es más fácil decir en el de combustión interna, pues ves cablecitos, tubitos y demás, y son separables. Aquí son más de componente completo. Entonces se ven menos, son intercambiables, por decirlo así, 7 piezas contra 60, llamémosle, del de combustión interna. Entonces se ven menos, pero adentro tienen una gran especialización. Entonces, en ese sentido, muy interesante, y efectivamente, este 25% que les decía de las exportaciones equivale más o menos de producción a lo que serían, de acuerdo a nuestros números, este crecimiento que se pueda tener y este impacto que se pueda tener. Pero muy importante, la racionalidad detrás de una planta en México. Se hablaba de una planta en Indonesia si México no tomaba. La planta en México tiene
un punto súper importante que mencioné en días anteriores la directora general de Ford México. No hablaba de Tesla, por supuesto, hablaba de Ford. Y decía que la producción de su vehículo, el Mach-E, tenía las condiciones necesarias para poder exportar a Estados Unidos o a Europa o a Japón. Los mercados más importantes en consumo de automóviles después de China, por supuesto. Esta libertad se da por los tratados. Al tener, en el caso del Mach-E, el 80%, pues ya cumple para venderse en Estados Unidos sin aranceles, pero cumple por haber sido construido en México también para venderse en Europa. Y por lo mismo con Japón y también en la parte del CPTPP. Entonces, estas racionalidades atrás de por qué se establece en México, pues se establecieron desde la firma del Tratado de Libre Comercio, con la nueva versión obviamente crecida al 75%. Entonces viene siendo una historia del sector automotriz, que si alguien la quiere asentar con el decreto automotriz de los 60, pudiera ser que empezó por ahí, pero es una historia de país bonita de contar. Un tema que se debatió cuando estaba por anunciarse la localización de la planta de Tesla es la ubicación geográfica. Salieron de repente los gobernadores que estaban por ahí, levantaron la mano y dijeron, aquí vénganse, yo quiero que se establezcan aquí. Hidalgo, Michoacán, el presidente habló del sureste, porque no se iban al Istmo, allí hay agua. Y cuando uno ve el mapa de la industria automotriz mexicana, trátese de armadoras o de autopartes, pues ve que en el sur prácticamente no hay, o hay muy poca presencia. Y en contraste, el Bajío y el norte de la República, pues están poblados de plantas de muy diferente tipo. Para este crecimiento que se ve hacia el futuro, ¿ves que se repita ese patrón, Paco, que lleguen, pero pues a los estados del Bajío, algunos de Occidente y al norte de la República, o hay posibilidad de que se diversifique geográficamente? Hay una posibilidad baja para ciertos productos. Hay empresas que ya están establecidas en México y están abriendo en Guatemala o en Honduras, por ejemplo. O sea, no está descartado que tomen la parte del sur de México. Pero algo muy importante, cuando uno quiere construir una casa no empieza por el techo, empieza por el cimiento. Y el cimiento es la gente. Entonces, en lugar de tener nada más un cruce eficiente en el Istmo, yo tendría escuelas dedicadas a la parte de electrónica, de flujos, de materiales, para empezar a tener esa base de jóvenes. Oye, se van a ir a trabajar a Monterrey, se van a ir a trabajar a Guadalajara, a Chihuahua. En un principio sí, pero ya que tienes esa escolaridad ahí, pueden regresar y pueden restablecerse. Hoy en día el cimiento es la gente. Ya tenemos obviamente flujos de muchas cosas. Después de la gente, el siguiente es la logística local inmediata. Hubo decisiones en el pasado que decidieron irse a una ciudad porque tenían un buen nivel de vida, o sea, los ejecutivos, o sea, no nada más es me da tanto dinero, me establezco porque tiene tal conectividad. Ejemplos recientes, no menciono qué empresa fue, pero tenía entre la ciudad A y la ciudad B muy parejo todo lo que había y decidieron irse a la ciudad A porque les daba más calidad de vida. Entonces hay que ir pensando en general en toda esta parte de infraestructura, después de haber tenido una buena capacitación de gente y finalmente tener una buena conectividad. Imagínense sacar una pieza, hablando de estos tiers, del proveedor, que tenga que viajar desde una parte del sureste, desde Salina Cruz, y que tengan que llegar a León, Guanajuato. Sería una cuestión tortuosa, a diferencia de la conectividad que ya hay entre Bajío, lo que llamamos Centro Bajío Occidente, y la parte del norte. Inclusive las distancias son amplias, pero hay conectividad, hay transportación, hay seguridad de que llega. Entonces, esas cosas son las que se tienen que ir garantizando y empezando desde abajo. Sí, quizá lo que se tendría que encontrar es una matriz, ¿no? Un buen balance, porque si recordamos también, se anuncia esta inversión de Tesla y uno de los acuerdos, lo comentó el presidente, lo comentó la subsecretaria Delgado, es que probablemente también instale una planta de baterías eléctricas en el Bajío, ¿no? No todo en Nuevo León sería la planta para producir los autos, pero en el Bajío la planta para producir baterías eléctricas. Y el tema es un poco lo que comentábamos antes, ahora también lo estás mencionando, ¿no? Es tener lugares para,
está muy bien que lleguen inversiones y se instalen plantas en el sur-sureste del país, pero pues falta la energía, ¿no? Energía además de fuentes renovables y tener conectividad y tener infraestructura y tener logística de calidad, en fin, una serie de cosas. Por eso hablo de la necesidad de tener tal vez una matriz adecuada. Esa matriz, estoy totalmente de acuerdo, se necesita. Y aquí hago un ejemplo, organismos anteriores trabajaban en lo que se llamaba mapas de ruta. Recuerdo mucho el de la aeronáutica. Y para el de la aeronáutica lo que tenías que establecer era desde qué materiales se necesitaban y cómo ir avanzando. Se tenían mapas de ruta para la industria eléctrica en Jalisco, mapas de ruta de diversa índole, inclusive para la parte de traslado de ciertos alimentos que requerían cadena de frío. El mapa de ruta te da precisamente qué necesitas para llegar a donde quieres, una serie de requisitos. Entonces, el enfoque de matriz es básicamente un mapa de ruta ejecutivo, pero sí la idea es todo lo que se necesita, quiénes deben de entrar, cómo deben de entrar y en qué momento, y no empezar por, como en este caso, con algo fundamental, pero no inicial. En el caso de las cadenas de suministro, algo de lo que también se habla es que cuando llegan las armadoras, casi siempre traen una cadena de proveedores que ya conocen, que son sus proveedores en diferentes plantas del mundo y se instalan en el país donde va a establecerse la planta, y esto le quita una oportunidad al proveedor local, que apenas puede volverse el proveedor del proveedor, o a veces hasta el tier 3, hasta la capa tercera. ¿Cuál es realmente la oportunidad del proveedor mexicano, del industrial mexicano, que tal vez no tenga las escalas y las certificaciones que requiere para ser el proveedor directo de una armadora? Son muy grandes, primero porque estamos en un ambiente en México de que hay armadoras prácticamente de todo el mundo en este territorio. Entonces, un proveedor de una quiere ampliar su mercado y se va a otra, y tiene que tener los estándares de los japoneses, de los coreanos, de los norteamericanos, de los italianos, de los franceses, de los alemanes. Entonces, ha mejorado la calidad a ese respecto impresionantemente. Entonces, los proveedores mexicanos, primero, tienen un benchmark mundial. Hoy en día, por ejemplo, decía el mensaje de los que ya proveen a Tesla, no son los grandotes nada más, son, digamos, unos 10, 15 grandes, pero son muchos de nicho también. ¿Por qué? Porque, insisto, ya nos hemos metido a una dinámica en donde se tienen todas las certificaciones, en donde se tiene toda la estructura para operar bien, y lo que ha traído es que el que llega inclusive aprende de México. Vamos a hablar también en el sentido de los gerentes de calidad. El mundo está lleno de gerentes de calidad hechos en México. Entonces, en ese sentido, hay una posibilidad muy, muy amplia de tener buenos negocios porque vengan nuevas empresas. ¿Qué pasa con los... bueno, hay dos temas que tenía. Uno, el precio de los vehículos eléctricos, ¿no? Que sigue siendo alto en general, ¿no? La industria se encareció mucho con la pandemia, con las disrupciones en las cadenas de suministro, y creo que es un tema que sigue ahí muy presente en la industria a nivel global, no solamente en México. Y la otra, hablabas al principio de la importancia que tiene la industria nacional de autopartes. Hay mucha expectativa, mucha incertidumbre más bien, sobre la desaceleración que viene en Estados Unidos, que no se ha dado, ¿no? Sigue la economía todavía muy, muy fuerte. Nos decías que 70-80% de la producción se exporta, y básicamente se exporta a Estados Unidos, ¿no? Es el principal mercado. ¿Cómo estás viendo por ahí los riesgos para la industria? Definitivamente es una industria sensible a que se sigan vendiendo autos. Uno de los precios importantes en la venta de autos, especialmente en Estados Unidos, es la tasa de interés. Que pues tiene complicaciones para desplazar, no hay inventario, no es grande el inventario, pero para desplazar la producción. Aún así, el hueco que quedó, el lock que quedó de gente que necesitaba autos es muy grande. Entonces la demanda sigue estando, sigue habiendo un interés de compra de autos, no como si hubiera jauja, pero en esta parte de posible recesión, aún así tenemos proyectado un crecimiento en las autopartes y somos muy conservadores. El crecimiento que estamos proyectando, en el peor de los casos, es cercano al 2%. En el peor de los casos. De todos modos, un 2% en recesión
viene siendo bueno. Y ahora, con estas llegadas que se anuncian, estoy seguro que nuestras proyecciones irán al alza. Entonces, es un sector resiliente, es un sector sólido y especialmente, insisto, no a nivel mundial. Ustedes pueden ver otros países han bajado. Es México en autopartes quien ha crecido. Eso es importante porque luego sí, los autopartes les van bien en todo el mundo. No. Insisto, Japón, Alemania. Nosotros vamos por el tercer lugar para alcanzar Japón. Nosotros creciendo y ellos bajando. Pero el punto es, tenemos en serio una industria muy potente en México que sí estará sufriendo una recesión, pero no sufriendo con números negativos, solo con un menor crecimiento. Se nos está acabando el tiempo, Víctor, si quieres señalar alguna conclusión. Pues sí, creo que va muy bien, concluyo con esta idea que señalas. En general, la industria automotriz en México, que es la séptima productora en el mundo, se dice que con la llegada de Tesla puede dar el brinco al quinto lugar, y autopartes cuarto, y podemos ahí también avanzar al tercero. Creo que eso habla bien de las cosas que se están haciendo en la industria, y ojalá que sigan por ese camino. Como dices, todavía hay retos, hay desafíos, pero creo que la industria está bien orientada, está bien encaminada, y que se mantenga ese rumbo, Paco. Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta de mi lado, Paco. ¿Hay confianza? No solamente en la coyuntura inmediata, el nearshoring, esta conjunción de los astros que estamos teniendo, sino en el largo plazo, o sea, los que invierten ven en 10, 15 años un país próspero, pujante en México. Yo creo que lo que más ven es una relación próspera, pujante con Estados Unidos. Cuando tu decisión de inversión es 90% tu exportación, entonces ven que esa relación debe de ser fuerte. Y obviamente para ello necesitas también un país fuerte. Yo creo que estas decisiones son a largo plazo, son sólidas y más que nada creen en el empresariado mexicano, creen en cómo se está produciendo, en el trabajador de la línea, somos los mejores, y yo creo que esa es la principal creencia que se tiene y resultados que se han demostrado. Pues sin lugar a dudas, una de las industrias más importantes, ya nos decías tú, la más importante en el sector manufacturero mexicano, en el volumen de producción, en el volumen de exportaciones, y clave en nuestra relación con Estados Unidos. Creo que con esta perspectiva que nos has dado esta noche tenemos una idea un poco más clara de dónde estamos y qué oportunidades existen para el futuro para la industria nacional de autopartes. Francisco González, muchas gracias por estar aquí esta noche en La Silla Roja. Enrique, buenas noches, muchas gracias. Víctor, muchas gracias también. Víctor. Gracias, buenas noches a todos. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos esta noche. Lo esperamos en la próxima aquí en La Silla Roja. Muy buenas noches.